Tenemos muchas cosas bonitas, usted se va a llevar una sorpresa. Le voy a presentar unos misioneros que han hecho una labor que yo nunca había visto en ningún sitio. Y quiero dejárselo para el final porque usted se va a saborear junto conmigo estas bendiciones. De ver cómo todavía hay gente que le sirve a Dios en espíritu y en verdad, sin importarle nada, porque han puesto a Dios primero. Ya les hablaré de eso. Vamos a entrar al tema de hoy, que ellos están aquí, nos están visitando hoy. Y quiero que ellos mismos se lo den como testimonio. El tema de hoy es: la bondad de Dios nos unifica. Tenemos que enfrentar un año. Déjenme quitarme esto de aquí, yo estoy bien lejos de ustedes y estamos ionizados, así que esto es por cumplimiento de la ley. Pero sabemos que muchas veces la ley no es aplicable, sobre todo a la distancia que estamos y cuando estamos ionizados, que no hay posibilidad de virus. Lo digo yo sé que ustedes lo saben, pero para los que están en internet en otros países lo sepan. La bondad de Dios es la que nos unifica. Y es importante que enfrentemos un año unidos, porque el bioterrorismo a lo que nos hemos enfrentado durante este pasado 2020 lo que hace es desunificar la familia, descoyuntar la unificación de un amor perfecto por lo cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que, todo lo contrario, unificarnos y unirnos para que podamos recibir la bendición de cada uno de nosotros. Solamente el amor de Cristo nos unifica. Y tenemos que conocer el amor sacrificial de Jesús en nosotros y nosotros brindar un amor similar a Él a través de ¿quién? Del pueblo de Cristo. ¿Para qué? Para que esa bondad de Dios se manifieste a través de nosotros en la unificación de un pueblo. Dar a conocer la luz en medio de la oscuridad del mundo que está allá afuera. Fíjese que Romanos 15:1, no sé si los muchachos se lo pueden poner. Sí, lo tiene ahí. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agarrarnos a nosotros mismos. Eso significa, yo sé que no lo pueden ver aquí, pero lo vuelvo a leer. Romanos 15:1, para los que trajeron Biblia. Usted viene a la iglesia, se supone que traiga su Biblia. Esto es importante. Estaba comentando con el hermano Alducin, que la iglesia necesita renovarse en la dedicación, volviendo al papel. Porque ¿sabes qué? El teléfono es bueno, pero el teléfono lo pueden alterar. Pero este papel que tú lo compraste, no lo puede alterar nadie. Tenga cuidado con eso. Pero bueno, de todas maneras, lo que usted tenga a la mano es bueno. Y ahora no se lo puedo presentar porque obviamente la pantalla no baja, pero les voy a leer otra vez. Romanos 15:1 nos dice claramente: así que los que somos fuertes, y ese fuerte cuidado con eso, debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Qué significa eso? Eso significa que si usted conoce el Evangelio, aquel que no conoce el Evangelio, aunque crea ser fuerte, es débil. Entonces usted tiene que orar y enseñarle el Evangelio. ¿Para qué? Para que pueda ser unificado. Y no se agrade usted mismo diciendo: es que yo lo sé, que tengo razón, que yo tengo la razón y yo la impongo. No. Nada que ver. Quizás él se opone con ese coraje y esa ira y tiene emociones conflictivas porque no conoce la verdad. Pero tú conoces la verdad. Así que tú eres el que tienes el poder de, en la debilidad de nuestro hermano, soportar su flaqueza para que lo hagas fuerte como tú. Porque el conocimiento te hace libre. ¿Conocimiento de qué? De la verdad de esta palabra. No es el conocimiento del intelecto, no es el doctorado. No. Es de la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Así que nos está diciendo que esa fortaleza de nosotros se perfecciona en la debilidad nuestra. Y cuando a principio le empecé a decir, cuando sabemos que conocemos algo, entonces sabemos que tenemos idea de lo mucho que necesitamos aprender. Por lo tanto, es importante que seamos fuertes en el conocimiento de la palabra de Dios y en la vivencia de una fe cimentada conociéndole a Él. Por esto es importante que este año 2021 nosotros estemos
bendecidos porque estamos fortalecidos en la fe y unificados todos para seguir las instrucciones de Dios que están en la palabra de Dios. Así que el llamado de Dios para enfrentar el 2021 es unificarte como un pueblo de Dios, ser unidos uno con los otros y esa unificación darnos el conocimiento de la verdad para que aquellos que no conocen esta verdad la conozcan y sean partícipes de la gracia y del poder y las bendiciones que conlleva conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede bendecir nuestra vida sin añadir tristeza es Dios. El hombre puede bendecirte económicamente, el hombre como médico puede ayudarte a sanar alguna que otra enfermedad y a soportarla, pero ¿sabes qué? Dios te sana sin tener que usar medicamento. Y Dios te sana perfectamente y para siempre. Cuando entendemos esa verdad, amén. Qué linda esa joven, levantó su mano. Así me gusta. Agarre la bendición. Así que hay que hacer, afrentadito. Para la bendición si es para nosotros. Y esa Dios la da para nosotros. Cuando nosotros entendemos qué significa esto para nosotros, entonces el Espíritu Santo hace que el Dios que tú y yo le servimos se glorifique y nos unifiquemos cada vez más en la verdad que no puede ser discutida porque siempre ha tenido la razón. Si usted estudia esta Biblia desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin, todo ha acontecido como dice esta palabra. No hay una palabra que aquí no se haya cumplido de lo que ha dicho a la fecha actual. ¿Sabe lo que es eso? Esa es la perfección de Dios. Lo que pasa es que el hombre quiere interpretar las cosas a su manera, mas necesita el Espíritu Santo que le revele la profecía que está escrita aquí. La profecía cierta y verdadera no es la que dan los hombres por ahí, que estoy por internet. Esa está llena y preñada de errores. Esta no falla. Por eso es que yo uso esto siempre. Y hay que aprender. ¿Cuántos profetas de chuleta hay por ahí que son profetas de la destrucción y de la maledicencia? No. Tenemos que meternos con esto. Y Dios nos está llamando a unificarnos como pueblo para ser bendecidos. Amén. Así que hablaremos de la bondad de David con Mefiboset. David es tipología de Cristo, ¿verdad? Y quiero que entremos en materia ahora. Una vez entendido esta introducción, vamos a usar 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y les voy a leer porque sé que ustedes no tienen detrás de mí la pantalla no funciona. 2 de Samuel, capítulo 9, del 1 al 13. Esto es un relato para que usted pueda identificarse con lo que sucedió aquí, donde tenemos que el relato bíblico con David es tipología y sombra, ¿verdad? Bíblicamente hablando, de Jesús. Acuérdense que esto acontece en el Antiguo Testamento antes de Jesús morir en la cruz del Calvario. Así que lo tenemos que leer como una proyección de lo que Jesús, Dios nos quiere enseñar a través del relato del rey David con Mefiboset. Y es importante que entendamos para poder ver esto con detenimiento que Mefiboset fue hijo del rey Jonatán, de Jonatán, hijo del rey Saúl. Mefiboset fue nieto, pero hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Estamos aquí, en el Antiguo Testamento. Sé que ustedes lo han leído, por lo tanto, era nieto de Saúl Mefiboset, y al morir su padre, al morir Jonatán, quedó apartado y quedó viviendo en la miseria, y un rico lo recogió en la tierra de Lodebar, que era Amiel, ¿verdad? Amiel era el rico que recogió a este hijo de Jonatán, Mefiboset, y se lo llevó a vivir con él. Y es interesante destacar la simbología descrita por la palabra, ¿verdad? Y quiero empezar a decir que a la tierra donde fue a vivir este nieto, que estaba lisiado de pie, no podía caminar, fue a la tierra de Lodebar. Lodebar significa tierra seca espiritualmente. Esto está en la parte de Jordania actual, para que tenga una referencia. Y seca espiritualmente
es importante que usted entienda qué es ser seco espiritualmente. Y ahorita quiero entrar en detalle porque a veces la iglesia por falta de conocimiento está seca espiritualmente. Y yo quiero que usted vea este relato porque no hay, y escuche esto bien, ninguna razón por la cual usted, sirviéndole a un rey vivo, pueda vivir estando en escasez espiritual. Nadie que le sirva a un rey vivo, como es Cristo Señor Jesús nuestro, debe vivir en escasez espiritual. En esa sequedad espiritual no es donde Dios lo quiere usted llevar. Dios lo quiere llevar en la plena abundancia espiritual y las demás cosas vendrán como añadidura. O sea, ese tema de que la iglesia humilde tiene que ser pobre es un disparate. La iglesia no tiene que ser pobre, ni la iglesia tiene que ser humilde, pero la iglesia es rica. No es Dios el dueño del oro y la plata. Pues a ese que usted le sirve. Lo que pasa es que el hombre quiere confundir esa prosperidad material con la prosperidad de Cristo. Dios da la prosperidad espiritual y lo demás vendrá como añadidura. Si no, usted va a administrar muy mal las cosas materiales, porque entonces se equivocará buscando lo material y perderá su salvación. Y todavía yo no conozco a nadie con los millones que puedan tener que puede comprar la salvación, ni el camino al cielo. No es verdad. Por eso es que Dios tiene orden en su palabra, pero Dios quiere que usted sea próspero en todo lo que haga. Así como ha prosperado su alma, como dice Josué, ¿verdad? Así que segunda de Samuel capítulo 9, sabiendo esto ya de los personajes envueltos en el relato, quiero que usted visualice eso. Yo se lo voy a leer corridito hasta el versículo 13 y después lo voy a explicar según la predicación va pasando. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, puede ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor, porque si en la corte nos ponemos de pie ante un juez de carne y hueso imperfecto, ¿cómo delante del Señor no vamos a estar de pie? Dijo David, dice el rey David, pregunta, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, ese era el sirviente, ¿verdad? El mayordomo, al cual llamaron para que viniese a David. Y él le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, sí, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Tierra seca, ¿verdad? Espiritualmente. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lo trajo. 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Reconoció en humildad lo que era. Ya vamos a hablar de eso. Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de tu casa, y yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Mira el 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey,
comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y él tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. El 13, con esto cerramos la lectura. Y miraba a Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa, moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Padre, esta palabra yo te pido que tú la intronices dentro de cada uno de nosotros, sea tu palabra transformadora, libertadora, sanadora, restauradora, y levantando cualquier carga emocional, mental y física de cualquier enfermedad sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Esto es un relato precioso. Quiero que pongas el versículo 1. Fíjense que esto comienza con una pregunta. Una pregunta donde lleva una intención de un reconocimiento en nuestro ser interior. Quiere decir que cuando él hace la pregunta, acuérdese que aquí David es tipología de Cristo, él está haciendo una pregunta para inquirir en una reflexión profunda, de manera que cuando tú sepas lo que tú necesitas, entonces llega la bendición a tu vida. O sea, Dios no es que trabaja en el inconsciente tuyo y hace el milagro y no, yo solo sé que recibir milagro. No. Para tú recibir lo que Dios quiere que tú recibas, tiene que haber una confrontación almática en tu ser interior para que haya una debida purificación y recibir lo que Dios te quiere dar. O sea, esto no es porque sí y ya está, no. Tiene que haber una genuina evaluación de tu ser interior para que tú sepas que verdaderamente tienes que arreglar en tu vida y seas merecedor de toda bendición. Y esto es importante que lo entendamos porque ninguna maldición llega sin causa. De eso vamos a predicar el próximo domingo. Y es importante que nosotros como creyentes entendamos que este es el mover de Dios para nuestra vida. Fíjese que Efesios 4:3, y es importante esto, Efesios 4:3 nos habla claramente que nosotros somos un cuerpo creyente. Ponme Efesios 4:3, porque esto es importante que lo entendamos. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Quiere decir que cuando nosotros no nos guardamos unánimemente como familia en paz, nos enfermamos, porque la paz de Cristo nos trae a nosotros un desasosiego, una quietud de espíritu, una no agitación, y nuestras hormonas y nuestro sistema orgánico funciona en armonía conforme al de Dios. Cuando nosotros no estamos en la armonía de la paz de Cristo, entonces nos enfermamos, porque la armonía de la funcionalidad de nuestro cuerpo se describe, se da el significado de lo que es buena salud. ¿Lo ve que bíblicamente lo está explicando aquí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. O sea que el cuerpo como creyente que tiene un Espíritu Santo debe ser llamado a vivir en paz los unos con nosotros y la paz con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la paz con nosotros mismos reside en que el poder de su presencia habita en nosotros y entonces nosotros vivimos en poder y autoridad, en bendición, porque estamos unificados con aquel que todo lo puede, que es Cristo. Esto tenemos que entenderlo. Esto no es por nuestra cuenta. No te sirve que tengas doctorado en medicina y muchas especialidades. Te sirve el conocimiento de Dios en obediencia al supremo llamamiento. ¿Para qué que está por internet? Ustedes lo conocen porque yo les predico mucho de eso. Así que esto nos lleva a tener que entender que nuestro ser interior tiene que morir a los deseos mundanos y carnales, pero vivos al Espíritu en nuestra santa y única esperanza, que no avergüenza a nadie, que es la esperanza de Cristo. Amén. Escuche, esto es importante para que se mantenga en mansedumbre y humildad. Ninguno de nosotros hay algún mérito que merece la bondad de Dios. No la merecemos. Que le quede bien claro. Que le quede bien claro.
ninguno de nosotros, hagamos lo que hagamos, tenemos un mérito para ganarnos la bondad de Dios. Él lo hizo por amor a nosotros y nos amó primero. Pero sepa que la tenemos, pero no porque la merezcamos, por su misericordia, favor no merecido la tenemos. Así que Dios tuvo misericordia cuando envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Jesús pagó el precio de toda nuestra dolencia, pecados, enfermedades y transgresiones. Y David, interesantemente, vamos al versículo 1 ahora, de 2 de Samuel, capítulo 9, empieza con una pregunta. ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Dios te está diciendo, ¿ha quedado alguno que me dé su corazón para yo hacer misericordia por él? ¿Lo va viendo? Tipología de Cristo. Quiere decir que Dios te está buscando en espíritu y en verdad, porque dice la palabra que en tales adoradores son los que Él viene a buscar para bendecir tu vida. No es que venga, como yo digo, tras los peces, comiste el pez y nos vemos que es tarde. No. Él te está llamando para que radiques en su verdad hasta el sonido de la trompeta final, que pronto se acerca. Eso es lo que Él te está diciendo. Y es importante porque cuando David busca a Mefiboset en cumplimiento de la promesa que le había hecho Jonatán, el que no sepa, Jonatán era hijo de Saúl y Jonatán habían hecho un pacto con David sin David todavía ser rey. Pero Jonatán sabía que él iba a ser rey. Así que pactó un pacto de lealtad, de pureza y de integridad. Y David estaba cumpliendo lo que le prometió a Jonatán a través de su hijo Mefiboset. Ya Jonatán había muerto. Y es interesante saber esto porque si usted mira bien la raíz de Mefiboset, era la raíz de alguien que era un rebelde, Saúl. Por lo tanto, esa raíz de amargura profunda y de rebeldía estaba mostrada en Mefiboset, pero David superó eso perdonándolo y bendiciéndolo y diciéndolo, yo voy más allá en cumplimiento de mi palabra. Y esto es importante porque cuando usted viene a Cristo, ¿cuánta gente no se aparta del camino después? ¿Cuánta gente yo puedo contar aquí de miles de personas que han recibido milagros y dónde están aquí? Hello. Hay mutis. Pero los que perseveraron aquí desde el principio de la iglesia saben que esto es así. ¿Dónde están los que recibieron el milagro? ¿Sabes por qué? Porque el milagro no te transforma. El milagro te da una veracidad fehaciente de una vida, pero no te transforma. Tú tienes que ser transformado cuando decides entregarle la voluntad a Dios. Por eso yo siempre digo, no venga por los panes y los peces, ven por el dador de los panes y de los peces. Que ese es el que te ciñe de poder. Y es el que tenemos que buscar. Y la pregunta era, David, ¿a quién buscó Mefiboset para cumplir la palabra a través de la pregunta? ¿Quién ha quedado de la casa de Saúl? A quien haga yo misericordia por amor a Jonatán. La casa de Saúl es la oscuridad que vive el mundo. El mundo está en oscuridad, rebelde contra Dios. ¿Por qué está así? Porque no conocen al Creador. Así que lo llama a esa persona, Mefiboset, David lo llama ¿para qué? Para cumplirle lo prometido de la bendición que le había prometido a Jonatán a través de su hijo. Y tenemos que entender que David tenía un corazón semejante o parecido al de Jesús, pero no igual, porque Jesús era perfecto, que le quede bien claro. Así que se parece más David en ese sentido de cumplimiento de la palabra a Jesús, pero también se parece a nosotros, que somos, ¿verdad? Muchas veces infectados por el pecado, imperfectos. Fíjese que el versículo 3, creo que el versículo 3 nos habla de que estaba lisiado Mefiboset. Déjame buscarlo aquí. Sí. Termina diciendo lisiado de los pies. Estar lisiado de los pies significa que hay una descripción espiritual de un alma perdida que no conoce al Señor. Y cuando usted analiza todo esto, todos y cada uno de nosotros, y me incluyo yo, la mayor parte de nosotros no conocíamos al Señor. Yo perseveraba en la iglesia católica, no conocía al Señor.
Y Dios se ocupó de la manera que se ocupó, enseñándome el lado de las tinieblas primero y cómo esa gente hacían las cosas que hacían para que después yo conociera la misericordia del que tiene todo el poder. Es un testimonio que algún día se lo puedo contar, porque yo nunca fui partícipe, pero los investigué, porque me chocaban las cosas que estaban ocurriendo. Y Dios, a través de un paciente que sanó, me llevó a su camino. Así que, importante que cuando vemos que Mefiboset está lisiado de los pies, tenemos que hacer un análisis espiritual para entender qué es lo que está diciendo el original del lisiado de los pies. Lisiado de los pies era que estaba incapacitado para buscar verdaderamente la sanidad para su vida, para buscar verdaderamente la razón por la cual estaba viviendo en ese día, en esa época, y estaba pasando por esas circunstancias donde no se podía mover. Eso fue producto de un accidente, se cayó al piso, un ataque al pueblo. Ese hijo de Jonatán se le cae a la comadrona que lo estaba cuidando, y la que lo estaba cuidando se le cae al piso y quedó lisiado porque no lo trataron adecuadamente. Pero significa en el original no andar apropiadamente. ¿Qué es no andar apropiadamente? No conocer la palabra, no leer la palabra, no buscar el rostro de Dios a través de su palabra y no obedecer la palabra. Y por lo tanto fue recogido y llevado a la tierra de Lodebar. Lodebar, es importante que usted entienda esto. Lodebar es territorio desértico, lugar desértico. Quiere decir privado de todas las cosas de Dios. Y cuando usted analiza bien el libro de Mateo que dice, manda a los demonios al lugar desértico para la liberación. Usted tiene que acordarse que a veces yo los mando al mismo abismo y sin retorno. Usted me oye que yo digo eso. Usted tiene que entender qué es lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Lo estoy mandando a lugares desérticos al demonio y a la enfermedad y sin retorno. Es para que no vuelvan a tomar lugar, pero lo mando a lugar desértico donde no hay nutrición espiritual. Espiritualmente estamos mandando la enfermedad de los demonios a ese lugar. ¿Qué significa eso? Que usted lo está enviando a un sitio donde no puedan nutrirse para que sean deshechos, destruidos. ¿Me está entendiendo? Esa es la orden y la autoridad, el poder que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes en Él. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser libres de toda obra de maldad en nuestra vida y pudiéramos vivir la vida abundante que Él quiere que vivamos, que es en la presencia de Dios, manteniendo nuestra salvación con temor y temblor. Así que el versículo 5 es interesante porque nos halla a nosotros en Cristo y entonces el Espíritu Santo vuelve a tomar lugar en nosotros y nos reconciliamos. El versículo 5, por favor. Ese versículo 5 nos deja ver de dónde Él sacó a Mefiboset. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y es bueno que sepa que en el original Maquir, el relato histórico te dice, hebreo, judizante te dice que Maquir era un millonario y lo recogió, pero vivía en tierra de Lodebar. O sea que el dinero no te trajo la salvación ni el milagro que necesitaba. ¿Me está entendiendo? Porque Lodebar era lugar desértico, pero vivía bien porque tenía todas las cosas, pero no tenía lo más importante. No tenía a Cristo. Y esto es importante porque similarmente el mundo vive engañado con los bienestares terrenales y no mira más allá que eso. Y está ciego nada más a esas cosas. Hoy el Señor quiere que tu vista sea ampliada y amplificada para que veas más allá de lo que el mundo ve. Y esto es importante que lo entendamos, hermano. Por eso lo quiero decir con mucha calma y sin mucha gritería y mucha emoción, pero sí con la estabilidad necesaria para que penetre su ser interior esta verdad. Es bien importante que lo tenga. Es importante entender que Mefiboset, el nombre de Mefiboset significa que quita la vergüenza. Wow, quita la vergüenza. O sea que Dios sabía antes de que él se cayera que él se iba a llamar Mefiboset y que ese nombre se iba a significar que entendiéramos que Dios quita la vergüenza. ¿Va entendiendo? Porque el Dios que usted y yo le servimos, el futuro es historia.
Él sabe lo que va a pasar mañana. Si usted quiere saber lo que va a pasar mañana, le damos Apocalipsis y lo invito. Porque a mí me gusta discutir eso, me gusta la escatología. Y usted va a ver que la Biblia no se equivoca. Y ahí están grabados por internet, donde hablamos de todas estas cosas, porque Dios sabe lo que va a pasar mañana. Y Dios quiere bendecir tu vida, pero tú tienes que caminar conforme a la voluntad de Dios. Así que es importante que tú entiendas que Mefiboset en su nombre es que quita la vergüenza. O sea que su nombre marca un destino, un propósito y salvación. Por lo tanto, Dios lo había escogido como te escogió a ti para que estuvieras hoy aquí. Esto es importante. ¿Por qué? Porque se trata de ti y tu descendencia hasta 4 generaciones. O sea que lo que tú decidas como padre aquí hoy, la bendición se extiende a tus otros hijos hasta 4 generaciones. ¿Sabes lo que estamos hablando? ¿Podrá alguien comprar esa bendición? De ninguna manera, pero la recibe. Amén. Me gusta eso, que afirmen la palabra. Quiere decir que cuando analizamos esto bien, fíjese que Mefiboset venía de una raza condenada por Saúl, de rebelde. Trató de matar al rey David, no lo pudo hacer. Sin embargo, David perdonó la raza de rebeldía que estaba en la carne de Mefiboset por herencia y le restablece todo lo que había perdido, que le pertenecía como herencia de su abuelo y su padre Jonatán. ¿Cuántos de nosotros venimos de naturaleza caída? Todo. Sin embargo, Dios nos restaura a cada uno de nosotros, nos perdona nuestros pecados, nos enseña lo que es correcto para que nuestra vida se alinee a lo que Él dice y nos bendice. ¿Sabe lo que es eso? Esto es grande. Oye, cada uno de nosotros tenemos nuestro chicharrón, como dicen los colombianos. Cada uno tenemos nuestra historia. Pero lo importante es que reconocemos la bendición que Dios tiene para nuestra vida, reestructuramos nuestra vida y caminamos derecho a Él. Y esto es lo importante. Y somos acreedores de esa bendición. Así que cuando el rey David llama a Mefiboset y Siba lo trae, Siba muestra en el versículo 6, no se lo puedo poner porque no lo tengo ahí, pero les leo. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl y de David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Esa reverencia significa actos de humildad, actos de reconocimiento que no se merece ser llamado por el rey, como tampoco nos merecíamos nosotros que fuéramos llamados por el rey. Yo no me merecía que él me llamara por el rey. Y yo estuve buscándolo por años, hasta que él decidió mostrarse delante de mí. ¿Quién era yo? Sin reconocer, pues mira, muchos éxitos académicos, muchos éxitos económicos, pero vacío existencialmente del poder de Dios. En otras palabras, un Mefiboset cualquiera. ¿Me está entendiendo? Así es el Dios que tú y yo le servimos. Y dice ahí su rostro se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Cuántos se atreven a decirle a Dios, he aquí tu siervo? Habla por esa boca y manda. Y dime lo que tengo que hacer, porque quiero servirte en espíritu y en verdad. Eso es reconocer verdaderamente en humildad y plena mansedumbre para hacer verdaderamente cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en esa actitud correcta, empezamos a recibir bendiciones. Porque es cuando verdaderamente la gracia viene a residir sobre nosotros en plena humildad. Acuérdese que Dios da gracia a los humildes, pero resiste al orgulloso. Y esto es importante que lo entendamos. Y el versículo 7 es interesante porque David viene y le dice, no tengas temor. ¿Cuánta gente no viene a Cristo porque tiene miedo? Ay, porque me dicen aleluya. Ay, porque me llaman y me presentan allí y me da miedo que me digan que yo vine a la iglesia. Ay, porque me da miedo que me digan que soy evangélico. Mire, compay, quítese las etiquetas. Esto es una relación con Dios. Olvídese de las religiones, es su salvación. El que lo puede bendecir y se hacía de bien su vida se llama Jesús de Nazaret. Así que
Fíjese cómo él le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Dios hace misericordia con nosotros por amor a Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para que tú tengas sanidad, liberaciones y vivas en paz, en gozo y armonía. Eso lo hace Él. Fíjese que estamos hablando de una persona que era heredero del trono de Saúl. Quiere decir, era un heredero de raíz de contienda, de pecado, de asesino. Y podía David matarlo inmediatamente la gente de él una vez que David tomó el reinado. Sin embargo, eso no pasó, porque nos perdonó. Y le dijo rápidamente cuando llega Mefiboset a él, yo haré misericordia por amor a Jonatán. David se lo dice. Dios te dice a ti, yo haré misericordia por amor a mi hijo Jesús que murió por ti. Y esa misericordia puede ser enfermedades, puede ser problemas psiquiátricos, pueden ser enfermedades físicas, pueden ser cualquier tipo de cosa que sea contraria a la bendición de Dios. Todo es pecado, al fin y al cabo, todo es producto del pecado. La causa de nuestras enfermedades es por el pecado. Y nosotros tenemos que entender que esto no es lo que quiere Dios para nuestra vida. La pregunta que yo te quiero hacer como iglesia, ¿ha tenido misericordia contigo Dios en alguna vez en tu vida? ¿Has reconocido la misericordia de Dios en tu vida? ¿Estás tú dispuesto a conocerle a Él y seguirle sus pasos a Él? Porque esto es importante. Dios te llama para restaurarte, hermano. Dios no llama para dejarte igual como llegaste. Dios siempre tiene algo mejor, nuevo y superior para dar tu bendición. Y Él anhela que tú lo agarres. Pero tú tienes que tener la actitud correcta para esa bendición. Dios te está llamando para que recuperes todo lo que perdiste desde la naturaleza adámica, para que el pecado que mora en ti sea libertado. Esa naturaleza adámica es la que no te deja a ti caminar en la búsqueda insaciable de su verdad. Esa naturaleza adámica se llama orgullo, se llama intelecto, se llama miedo, angustia, lo que sea que no es de Cristo, no te pertenece a ti y tú no tienes por qué llevarlo. Tú tienes que entender que el propósito que Dios tiene para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Y ese es el que tienes que buscar y aceptar para tu vida siempre. Pero tienes que ponerte en la actitud correcta. Primero, porque es la salvación. Y segundo, porque Él quiere mostrarte su gloria en tu vida. Para que des testimonio fehaciente de un Cristo vivo. Él lo quiere. Pero tú tienes que buscar esa forma de ser correcta para que seas acreedor. Fíjese que cuando David lo llama, no solamente lo llama para darle una bendición, sino que le dice, tú comerás en mi mesa todos los días en la mesa del rey. Yo te pregunto, ¿acaso Mefiboset se merecía esa bendición? ¿Verdad que no? Tampoco nosotros. Sin embargo, podemos comer todos los días en la mesa del rey, porque podemos, darle un aplauso, Señor, tener la presencia de Dios en nosotros y comer en la mesa del rey. La pregunta es, ¿por qué a veces somos tan impuntuales con el Señor? ¿Por qué a veces le fallamos tanto? ¿Por qué a veces cuestionamos las cosas? ¿Porque no la queremos a mi manera? ¿Porque no la quieres a tu manera? Pues ¿sabes qué? Estás derrochando la bendición, porque no es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Cuando le conoces a Él, sabes esperar el tiempo de tu bendición. Cuando le conoces a Él, sabes cómo orar y cómo pedir. Y entonces recibe la bendición. Cuando nosotros sacamos tiempo para relacionarnos con Él, tenemos una guianza perfecta. Y esa guianza perfecta, Él revela su identidad, su verdadera forma de ser, que es la que el pueblo tiene que conocer. Las cosas de Dios tienen un tiempo para que ocurran y una forma para que ocurran. No puede ser ministrado en forma de hombre. No puede ser ministrado en forma de como a ti tú quisieras que fuera. ¿Sabes qué? Tienes que despojarte de esa forma de ser carnal, intelectual,
para formarte a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Porque cuando te sometes en obediencia a Él, es cuando verdaderamente tú te conviertes a Él. Porque si tu alma no puede ser transformada, no puedes ser acreedor del poder de su presencia todos los días. Entonces no puedes comer en la mesa del rey. Estás comiendo en la mesa de los demonios, del pecado, del intelecto, del coraje, de la ira. No, de ninguna manera eso puede funcionar. De la falta de perdón. No es que voy a la iglesia si me da tiempo. No es que voy a la iglesia si no tengo que hacer otra cosa. Voy a la iglesia si me siento bien. No estás comiendo en la mesa del rey, estás comiendo en la mesa de los demonios. Perdone que se lo diga a sí mismo, pero yo le hablo por experiencia propia. Cuando a mí me presentaron el plan de salvación a los 17 años, yo eché para atrás, porque desconocía. Y como venía de padres católicos y mi padre era masón, ¿qué voy a querer yo ir para allá? Lo que operaba en mí era oscuridad. ¿Se da cuenta? Así mismo está el mundo allá afuera. Cuando usted se sienta con deseos de no buscar la presencia de Dios, es cuando más rápido lo tiene que hacer. Y le sugiero, las 3 de la mañana es una buena hora. Yo me levanto a esa hora y la presencia cae más rápido que ligero. Que tenga oído, que oiga. Si quiere bendición, cómo buscarla. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en la comunión permanente con Dios es donde disfrutamos de la guianza permanente. Y todo lo que hagamos, todo lo que hagamos será exitoso, sin fallar un trazo. Entonces, si estás loco, no. Estoy loco si no te lo digo. Para que tú te agarres de esa bendición. Hay gente que vive con miedo, a la expectativa de lo que va a pasar. Y yo no sé, y estoy angustioso. ¿Por qué? Si cuando te levantas de madrugada le presentaste el día, Dios te va a decir lo que va a pasar. Hello, ¿miedo a qué? El miedo que tenga el diablo. Perdone que se lo diga así. Nosotros como creyentes estamos en una autoridad suprema y un poder absoluto. Porque es Dios el que está tratando con nosotros es Dios. Y tú y yo somos representantes de Él en la tierra para alumbrar la oscuridad que está en el mundo. Si trabajas en una empresa, que brilles tú, porque es Cristo a través de ti. Y que el mundo sepa a quién tú le sirves. ¿Cuánta gente trabaja en oficina y ni siquiera nadie sabe que es cristiano? Dice, ese es cristiano de la secreta. Hello, ¿cómo va a ser? Entonces tú quieres ser guiado y quieres ser escondido. Pues no, la palabra me dice que si tú eres luz, la pones encima de una mesa, no la escondes debajo de un almud. ¿Para qué? Para que brille la verdad y no te avergüences del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque te dice la palabra que si te avergüenzas del evangelio, yo también le diré a mi padre que te avergonzaste de mí, y el padre te va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dice la palabra. Porque lo negaste. Entonces, ¿por qué la iglesia tiene que esconderse? Como yo le decía a una persona del gobierno que me preguntó que cuánto nos reuniremos aquí. Yo no tengo miedo. Yo quisiera 1000. Porque yo no le tengo miedo. Porque sea que se la van a cerrar. ¿Quién me va a cerrar? Tú te equivocaste. Aquí la cierra Dios y la abre Dios. Y si Dios no la cierra, seguirá abierta. ¿Que otras iglesias están cerradas? Bueno, allá es tu pastor y su problema. Pero esta no la cierra nadie. Que le quede bien claro. No. Y que le quede bien claro que le voy a seguir explicando que la vacuna no va y por qué no va. Sí, señor. Y por gematría se le explico, científicamente también. Me preguntaron eso, te lo puedo decir, nombre y apellido. Vivo en tal sitio, no creo en esto, por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. Y si yo no me la pongo, tampoco se le va a recomendar a nadie que se la ponga. ¿Se da colegio médico? No, señor. Yo no le tengo miedo a decir la verdad. La iglesia tiene que empoderarse. Usted tiene unos derechos constitucionales, legales. No viva con miedo. No viva con miedo. Y cuando sea la salida, nos vamos y que se quede ellos con el problema. Porque aquí no vamos a estar. Sí, que le quede bien claro. Sí. Y usted tiene que vivir firme en esa verdad. Firme, 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 firme. Bien. Interesante, ¿verdad? Que David nos dice no tenga temor. Y así mismo usted tiene que decirle a sus hijos, no tengan temor, que usted está cobijado bajo el poder de Dios. Y Dios hace la provisión legal para que estemos cubiertos en todo lo que tenemos que hacer. Así que no tenga temor, no sé por qué me desvío hacia eso, pero el Señor sabrá.
Lo importante es que estaba diciéndole que David comerá a la mesa del rey. Nosotros comemos a la mesa de Cristo y somos guiados por él. Fíjese la actitud de Mefiboset, que en humildad le dice y admite que es un lesionado espiritualmente, deformado e incapaz de salvarse él mismo. Quiere decir que él dependía, en el versículo 8, dependía exactamente de que alguien hiciera algo por él. Y una vez conoció esa oportunidad, la agarró. Y Dios lo sentó, incapacitado como estaba, en la mesa del rey. Dios te ha situado a ti en la mesa del rey de autoridad y de poder, dentro de un mundo de tinieblas que está allá afuera. ¿Para qué? Para que tú seas el portador de la luz. No es Biden el portador de la luz. Tú eres el portador de la luz. Biden es oscuridad. Él se llama el portador de la luz. Yo no sé si usted lo sabe. Lo traduce al español. Portador de la luz. Yo digo, wow, este se cree Dios. No, él no es portador de la luz de Satanás. Usted es de la luz de Cristo. Que le quede bien claro y entiéndalo. Sin miedo. Y declárelo. Demuestre que usted tiene la capacidad de recuperar lo que usted ha perdido. Si sus economías fallaron, usted va a echar hacia adelante. Si la relación con sus hijos se ha perdido, usted la va a conseguir. Si tiene un hijo que todavía no le está sirviendo al Señor, ore por ese hijo y ese hijo va a venir al camino. Y si usted tiene una enfermedad que no ha recibido la bendición, ore que Dios le va a dar esa sanidad. Pero usted tiene que moverse hacia esa bendición, porque usted es la luz de Cristo que alumbra el mundo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios quiere restaurarnos. La imagen que se había perdido desde el huerto del Edén, porque Adán y Eva le entregaron a la serpiente el poder, Dios te la restauró a través de Jesús, que murió en la cruz del Calvario, para ponerte en autoridad y poder en todas las cosas que tienes que hacer. No en algunas, en todas. Porque Dios es todo o nada. Y como nos estamos apostando todo a Dios, es todo con Dios. Y eso no es fanatismo, eso es la realidad conceptual de un espíritu vivo de Dios en usted. Y para eso es que está. Así que todo lo que tú has perdido, este es el momento de empezar a recuperarlo. Fíjese el versículo 11 como te dice, y te lo voy a leer. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y el otro dice, el versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. O sea que de no tener nada, ahora te sirven a ti. No tenías nada porque estabas enfermo, ahora te sanas, le sirves a un Cristo vivo y todo va a tu favor. No tenías casa, ahora vas a tener casa. No tenías dinero, ahora vas a tener dinero. ¿Me entiendes? No tenías título, ahora vas a tener título. Porque Dios te pone en la gracia divina de su poder para glorificar su nombre en tu vida. Hay que entender esto. Este versículo 11 nos está hablando exactamente de una restauración. La restauración es restaurar lo que habías perdido. Aquello que habías perdido por causa de falta de conocimiento, lo vas a adquirir ahora por el conocimiento, porque decides vivir en la vida de humildad y de santidad, en plena certidumbre de fe, ¿en cómo? En mansedumbre y humildad. Y eso cambia tu vida a una potencia superior para una bendición suprema, como es nuestro Creador, que es supremo Creador de todo. Todo bienestar va a venir a nuestra vida por causa de Cristo. Pero tienes que creerlo y entronizarlo para que lo puedas recibir. ¿Qué va a pasar? Y Él sigue diciéndote que te va a poder ser productivo. O sea que vas a fructificar en todo lo que haces. Él le dijo que esos siervos van a trabajar para él. O sea que los siervos van a ser productores de bendición para el mismo Mefiboset, porque entonces podía vender los alimentos que ellos van a cosechar del campo. O sea que de nada tener económicamente pasó a la riqueza. Hello, ¿cómo es esto? Así de fácil, sí, porque él le creyó. Y vino el cumplimiento de una promesa. Cuando tú vienes a Cristo,
Aquello que tú creías que era importante y grande resulta ser pequeño comparado con lo que Él te va a dar. Pero tú tienes que creerlo y tienes que vivirlo para que después se realice. Y ahí es que está la bendición. No, que deja ver si tal vez me quiere bendecir con una casita. Déjame ver, quizás. Pero no está haciendo nada, hermano. La pastora le enseña a ustedes que sí y amén, lo declaro y lo tengo. Porque conforme al corazón del Padre pido. No pido por cuenta propia, pido porque Él me dice que es mío. Y ustedes saben muchas cosas que ha pasado aquí, porque ella es de la que va y pisa las casas. Que parezca imposible, pero Dios lo hace posible. Un ejemplo, ¿verdad? Por darle una de tantas cosas. Y así es que tenemos que ser nosotros. Esa decisión de fe se tiene que demostrar en acción, porque si no la obra es muerta. Pero primero es la fe, para que la obra sea fructificada. Así que esa productividad Dios la quiere poner en nosotros. Esa dejadez de me levanto a las 12 del día a ver qué voy a hacer cuando te acostaste temprano y no te levantas ni siquiera a orar. ¿Qué productividad hay ahí? Ninguna. Es perezosidad. ¿Usted cree que un ser humano con esas actitudes puede prosperar? De ninguna manera, diría Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender que la manera de prosperar realmente es teniendo una vida alineada al propósito de Dios, organizativa. Dios es un Dios de orden. Dios todo lo hace en orden, organizadamente. ¿Para qué? Para que podamos entender, ver y hacer las cosas a la imagen y semejanza de la creación. Él tiene un orden en la creación y lo hizo por día. Pero no cogió el martes para una cosa y el lunes para otra, sino lo hizo todo en orden para poder descansar sobre la misma creación. Quiere decir que cuando yo pongo tu salud en orden, cuando yo pongo tu finanza en orden, cuando yo alineo tu familia en orden, entonces tú vas a poder descansar de la bendición suprema porque todo camina en armonía con lo que yo te quiero dar. Ese es el pueblo de Dios. Tercer punto importante aquí que te está dando es que te da una comunión con Él para que esa bendición y la productividad y la restauración caminen todos los días de tu vida. Todos los días sean prósperos. No hay algo que tú hagas que no sea próspero. Pero yo hice esto mal y salió así. No, es que tú no has entendido que lo que tú entiendes como intelecto de hombre no es lo que yo quiero hacer. Esto es así de acuerdo a tu intelecto, pero vas a ver el resultado final. Porque yo tengo en Romanos 8:28 que dice claramente, y escúchalo y aprende lo que dice, todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito por el cual han sido llamados. Hello, ¿cómo? Para el propósito por lo cual han sido llamados. No es como tú veas, no es como tú digas, no es como tú creíste, es como yo digo y como es, porque mi bendición está contigo y te acompañaré todos los días de tu vida, como se lo dijo a Josué. Pero tenemos que caminar y aprender eso. Si no aprendemos a caminar así, jamás, nunca lo vamos a lograr. Si vamos a seguir mirando las cosas de este mundo como prioridad y jamás nunca vamos a entender el mover del reino de Dios y su justicia en nuestra vida. El versículo 12 es interesante porque el versículo 12, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. O sea que el hijo pequeño de Mefiboset, Micaías, que es la descendencia de Mefiboset y del rey Saúl, es importante lo que pasa con este hijo. Fíjese que si usted analiza y se busca Segunda de Crónicas 8:35 al 40, no lo busque. Pero para aquellos que les gustan entrar a la profundidad, en Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículos 35 al 40, dice claramente que Micaías llegó a ser uno de los principales de la tribu de Judá. Imagínense. O sea que la descendencia de lo que hizo Mefiboset y le creyó, hizo que su hijo Micaías llegara a ser un principal de la tribu de Judá, de donde Dios sacó a Jesús. ¿Qué tal? ¿Bendecirá Dios a nuestros hijos? Hello, no oigo amén, se acabaron los amenes aquí. Aceite de oliva, vamos, trae y diga amén. ¿Por qué? Porque es que Dios te va a bendecir por causa de lo que tú decidiste creer. Dios va a bendecir tus hijos, no importa que estés metido en droga, no importa que estés viviendo con quien estés viviendo, no importa que estés apartado, es que por causa tuya lo demás se somete. Porque es Cristo quien lo hace. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Claro que sí.
Primera de Crónica, me corrigen ahí. Primera de Crónica, se lo dije de la mente. Primera de Crónica 8:35, ¿verdad? Hasta el 40, muy bien. Es interesante porque cuando usted busca la historia de Micaías y busca la tribu de Judá, resulta que estos eran personas que eran arqueros. Era arquero, quiere decir que eran unos guerreros. Y cuando usted estudia qué es ser arquero, significa alguien que tira al blanco sin fallar. Es interesante porque cuando usted busca la definición de un arquero, es aquel que no erra al blanco. Pecar es errar al blanco. ¿Ah? Y un arquero es preciso. Es como hoy diríamos que era un sniper. ¿Saben lo que es eso, verdad? Uno enseñado a tirar para hacer otras cositas no tan buenas. Pero es importante que usted entienda que Dios cambia ese lamento de Mefiboset, porque ¿qué futuro le esperaba a Micaías? Ninguno. Con un padre lisiado, un don nadie. De momento, Dios cambia todo eso, cumple su llamamiento, y para que él supiera que ese llamamiento era real, le puso su nombre, Mefiboset. Para que entendiera que Dios tenía un propósito. ¿Sabes una cosa? Tú tienes un nombre que tu papá y tu mamá te puso, pero Dios te pone un nuevo nombre y que va escrito en una piedrecita que va a subir al cielo, para que tú vayas seguro de la bendición que Él tiene para ti. Si se lo vas a dar, dáselo con ganas, porque Él es un rey que lo está escuchando y lo ve todo. Y para la gloria de Él. Es importante eso de nuestra vida. Y el versículo 13, y con esto cierro para que adoradores pasen. El versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Quiere decir que esto fue un cumplimiento del pacto de David, tipología de Cristo, y Jonatán, tipología del pueblo de Dios que camina en oscuridad. Quiere decir que cuando tú fuiste llamado para bendición, de ti determina, y me acuerdo que para eso lo estaba diciendo, y aquí nadie se pone de acuerdo en lo que va a predicar. Ellos no saben, pero Dios sí lo sabe y lo coordina todo. Y esa es mi oración y la pastora, que sea Dios quien dirija todo. Es interesante ver que Dios te está diciendo que Mefiboset vino con un propósito de cumplimiento de un destino supremo que no está trabado en que fuera lisiado, que no está trabado en que fuera una descendencia de raíz de asesino, sino que está ligado a un propósito de Dios que se cambia a través de David. Dios cambió tu descendencia y tu linaje de pecado en uno de bendición. Pero depende de ti si tú lo agarras o sigues mirando para el lado. Si tú sigues mirando para el lado, aquel y el otro, tu bendición se desaparece y te quedas con las cosas materiales. Pero yo te estoy hablando de una bendición que nadie la puede comprar. Porque Dios quiere que tú disfrutes de las materiales, pero que pongas la espiritual primero, porque lo que Él te está dando nadie la puede comprar. Es tu decisión, es tu obediencia a la palabra de Dios, es tu dedicación a conocerle a Él lo que te va a dar la bendición suprema. Y es por eso que tienes que meterte en el conocimiento pleno de Él para que tú puedas vivir en esa bendición, que no es otra cosa que portar la presencia de Dios, que nos da a nosotros salud, que nos da a nosotros paz, gozo y seguridad. Y que no importa las circunstancias prevalecientes del mundo entero, no vivimos con miedo. No tenemos preocupación de nada. Mira, a mí me preguntan los médicos, y cuando la pongan obligatoria, ¿tú te la vas a poner? Y dice, no. ¿Cómo? No. Pero es que, no. Yo tengo una receta. ¿Quieres saberla? ¿Quieres saberla? Apocalipsis 3:10. Y yo probaré la gran prueba que va a venir a los moradores del mundo entero. Quiere decir que va a levantar su pueblo. Pero no quieren hablar de eso. Porque ellos quieren seguir en lo mismo. Porque ellos quieren perseverar el bioterrorismo. Y yo le te equivocaste. Mi Dios hará algo. Se tiran para atrás y pelean. Pero ¿sabes una cosa? Délselo. Claro que sí, el Señor. Y usted ve que ellos no quieren aceptar eso.
Pero cuando tienen un problema que el médico no puede resolver y que a ver qué yo puedo hacer, yo digo, bueno, tú sabes que la oración es poderosa. Sí, para eso, para que ores por la nena, porque tú sabes. Pero conviértete. No, brega tú con ella. Yo, ¿sabes qué? El fin de semana pasado se lo dije. No voy a orar. ¿Sabes por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Aquí o vienes todo o es nada. Se juega todo o nada. Punto y se acabó. No hay términos medios con él. Y ellos vienen detrás de los peces. Pero no quieren conocer al dador de los peces. Oye, Jesús lo dio todo en la cruz. ¿Cuánto tú estás dispuesto a darlo por él? Es la pregunta. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que hay una sola forma de ser y es la de Cristo. No hay otra. Es la de Cristo. Y es la forma de él que vamos a adquirir nuestra bendición. De otra manera no existe otra bendición. Nosotros como iglesia neotestamentaria vivimos, como al principio empecé diciendo, en el nuevo pacto. Y yo te digo, la entrada es gratis. Las bendiciones son indecibles. No perecen nunca. Nunca añade tristeza. Y tiene un carácter eterno. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana. Todos de alguna manera u otra fuimos un Mefiboset. Dios nos redimió. Dios pagó un precio para nuestras sanidades, para nuestras liberaciones, para el paz, gozo y bendición. ¿Cuánto tiempo tú estás dispuesto y disponible de conocerle a Él? ¿Cuán dispuesto tú estás de decirle sí y amén y voy hacia adelante? No voy a mirar a los que están a mi alrededor, me voy a mirar a mí porque pronto es mi redención. Y eso es lo que tenemos que mirar. No es decir, déjame ver si yo puedo, déjame ver si me siento bien, déjame ver si tengo para echarle 10 pesos de gasolina y llegar a la iglesia. Yo le estaba diciendo el otro día a un pastor que me visitaba que a mí me daba vergüenza cómo en países latinoamericanos, en mismo África, que estuvimos como misioneros caminando allá y evangelizando, campañas grandísimas, cómo esa gente venían a pie y algunos tenían zapatitos y cruzaban el río a pie, se ponían los zapatitos para entrar en un templo de paja y tierra y ya estaban. Si usted viera lo de milagros que ocurrían allí, usted se cae para atrás. Si viera cómo esa gente adoraban con lágrimas de verdad, usted se caía para atrás. Y pregúntame si estaba viviendo en Fangao. Sí, y ahí estábamos con las botas puestas y esa gente descalzo. Que a mí esta me daba vergüenza lo que tenía yo puesto. Y ellos descalzos. Cuba igual. ¿De qué estamos hablando? Aquí tenemos templos de aire acondicionado con todas las facilidades. Y ni siquiera la gente se conduele de buscar un Cristo vivo. Yo se lo comentaba a ese pastor y me dice, ¿de verdad? Sí, de verdad. Toma la fotografía. Wow. Sí, tú has predicado siempre en aire acondicionado, qué fácil es. Métete allí para que tú veas. Y cómo esa gente recibía. Y otros sitios, pastores, con la suela de los zapatos, se le caían al piso por liberación y se veían los zapatos gastaditos. Aquí tenemos tantas facilidades y no sabemos aprovechar lo que Dios nos da. Porque no tenemos una conciencia de una verdad. No conocemos al Señor porque vivimos muy cómodos. Y a veces Dios permite ciertas cosas en la vida de la gente para que busquen su rostro. Permite enfermedades, permite endemoniaciones. Bueno, cosas que usted ni se imagina, pero que son necesarias para que busquen el rostro real de Cristo. Hay gente que no está enferma de nada y viven con dolencia aquí y allá. ¿Por qué? Porque no hay pureza e integridad. Hay mucho orgullo que tiene que romper. No es conocer la palabra, es vivir la palabra. Tenemos que vivirla. Por cuanto más sé que no sé nada. Yo hice un doctorado en teología. Vaya a mi oficina si hay algún diploma. Hice 3 especiales en la medicina. Mire a ver si hay algún diploma. El único diploma dice, esta oficina es operada por el poder del Espíritu Santo. El que cree en Él, todo le será posible. Ese es mi diploma. Más nada. No tengo más nada y no necesito más nada. Pero yo se lo digo a ustedes para que ustedes sepan que es necesario que le busquemos en espíritu y en verdad. Que no hay otra manera de buscarle que sea de otra manera. Es de la manera de Cristo. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a recibir la bendición. Pase a adoración. Y quiero orar
Quiero orar por aquellos que estén enfermos. Quiero orar por aquellos que tienen necesidades que no han podido resolver en su vida. Yo no sé las que son, las que sean, Dios las conoce y usted también. Yo no voy a llamarlos por nombre porque no creo necesario hacerlo. Él a veces lo hace por su nombre. Él hace como Él quiere. Y yo voy a orar y Dios haga como Él quiere. Amén. Así que usted no sienta vergüenza en pedirle, sencillamente crea. Pero pídale, porque si usted después de esta oración entrega lo que tenga que entregar, usted va a ser acreedor de esa bendición. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida de tus hijos. Te pido que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les prosperes. Y sí, Señor, así como sana su alma, sane todas sus dolencias. Llámense enfermedades de todo tipo. Tú las llevaste a todas y cada una en la cruz del Calvario. Tu hijo recibió 40 azotes menos 1. Y ahí pagó el precio de todas nuestras enfermedades, delitos y transgresiones. Derramó en 7 partes diferentes en la cruz del Calvario, en el camino de la vía dolorosa, derramó su sangre. Y recibió de premio una corona de espinas. Y esa sangre fue derramada desde la cabeza hasta los pies. Pero esa sangre entró por unas grietas hasta la profundidad, donde esas grietas tocaron la mesa del Rey. Hoy, Señor, tú vas a tocar el alma de tus hijos, sanando toda dolencia, sanando toda enfermedad y buscando la sanidad almática y como residuo inherente a esta verdad, física también. Yo no sé, Señor, lo que tienen tus hijos. Tú lo conoces. Y tú, Señor, quieres que ellos reciban esta bendición. Hoy yo te pido, Padre, que así como ella, que mujer del flujo de sangre, irrumpió aquel grupo de personas y le dijo a Jesús, hijo de David, y clamó y clamó y clamó. Y esa mujer que el mundo la decía inmunda y que no tocara a ninguno de sus hijos, ni a sus siervos, ni a sus discípulos, aquella mujer en medio de esa muchedumbre de gente luchó por tocar el borde del manto del maestro. Y cuando tocó el borde del manto del maestro, porque luchó por tocarlo, eso significa que estuvo dispuesta a luchar por su bendición, no escatimó hacerlo. Hoy yo te presento a cada uno de tus hijos que están aquí, que están necesitando lo que tú sabes que ellos necesitan, y yo sé que tú quieres dárselo. Ahora mismo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando las vidas y sanándolas, restaurándolas, diciéndole, Señor, cómo tú quieres que ellos sean y que reciban la liberación por el reconocimiento de que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario está viva y está dispuesta a tocarte. Ella tocó el borde del manto y se realizó que el flujo de sangre inmediatamente desapareció. Ahora mismo tocarás el borde del maestro y vas a recibir un toque de la sanidad en el nombre de Jesús. Ahí está, recíbela. Lo que necesites te será añadido para que tú recibas. Nuka isata harika taranamakatu lira makatai harakatu suto namaikarai usi hanika tai namaranakiti hana. Estoy hablando a tu vida, abre tu corazón porque quiero entrar y tocarte. Cuando yo entres y tocarás el borde del manto de Jesús y serás sana en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. Agárrelo. Y Hanamakatai Rakatusukunamahai. Ahí está.